La regulación de fluidos ha sido parte importante dentro de la historia de la humanidad, teniendo a civilizaciones anteriores como los egipcios y los romanos como ejemplo, las cuales redirigían los cauces de los ríos para consumo o cultivo. Pero todo esto explotaría con la revolución industrial y las primeras máquinas a vapor, las cuales necesitaban de válvulas que regularan las altas presiones que manejaban. Posteriormente, las válvulas evolucionarían y se convertirían en un instrumento indispensable para el funcionamiento de las grandes industrias que hoy en día operan. Pero ese es el problema, que no todas las grandes industrias tienen las mismas necesidades. Por eso en el mercado existe una gran variedad de válvulas, y eso es lo que presentaremos hoy, los diferentes tipos de válvulas y sus aplicaciones. Una válvula podemos definirla como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de un fluido, líquido o gas, mediante una pieza movible que abre, cierra o obstruye en forma parcial a uno o más orificios o conductos. Las válvulas son uno de los instrumentos más esenciales en la industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar o desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos y tóxicos. Por eso, las válvulas cuentan con varios aspectos a tener en cuenta al momento de comprarlas. Entre los más importantes, el tipo de fluido, el tamaño y la forma, la presión y la temperatura con la cual trabaja y el material del cual está hecha. En cuanto a las partes de la válvula, podemos decir que la mayoría comparte todas estas piezas. La primera, el obturador, que es la pieza que realiza la interrupción física del fluido; el eje, que es la parte que conduce y fija el obturador; el asiento, que es la parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador; la empaquetadura del eje, el cual es la parte que montada alrededor del eje metálico asegura la estanqueidad de la atmósfera del fluido; las juntas de cierre, que es la parte que montada alrededor del órgano de cierre, en algunos casos, asegura una estanqueidad más perfecta del obturador; el cuerpo y tapa, partes retenedoras de presión, que son envolventes de las partes internas de la válvula; los extremos, que son partes de la válvula que permiten la conexión a la tubería, pueden ser bridadas, soldadas, roscadas, ranuradas o incluso no disponer de ellas, es decir, permitir que la válvula se acople a la tubería, tan solo por las uniones externas. Los pernos de unión, que son los elementos que unen al cuerpo y las tapas de la válvula entre sí. Para asegurar la estanqueidad atmosférica hay que colocar juntas entre estas dos superficies metálicas, y el accionamiento, el cual es el mecanismo que acciona la válvula. La primera que veremos será la válvula de control. La válvula de control manipula un líquido en circulación, como gas, vapor, agua o compuesto químico, para compensar las perturbaciones de carga y mantener la variable de proceso regulada lo más cercana posible al punto de ajuste deseado. Generalmente, esta constituye el último elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso, y se comporta como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. El término válvula de control se refiere más a la función que al tipo de válvula, es decir, es cualquier válvula que sirva para regular el estado de flujo a través de la tubería. Las válvulas de control son interesantes por su uso en flujos sin crear excesos de cavitación o pérdidas de cabeza, y pueden ser usadas en cualquier condición de flujo. Las válvulas de control constan básicamente de dos partes, que son la parte motriz o actuador y el cuerpo. El actuador o motor puede funcionar de manera neumática, eléctrica o hidráulica, pero los más utilizados son los dos primeros, principalmente por la sencillez y la rápida actuación. El cuerpo de la válvula está provisto de un obturador o tapón, los asientos del mismo y una serie de accesorios. La unión entre la válvula y la tubería puede hacerse por medio de bridas, soldadas o roscadas, directamente a la misma. El tapón es el encargado de controlar la cantidad de fluido que pasa a través de la válvula y puede accionar en la dirección de su propio eje, mediante un movimiento angular. Este está unido por medio de un vástago al actuador. Buen día, soy Dylan Cancino y les voy a presentar las válvulas de compuerta y las válvulas de Mayo o plug. Las válvulas de compuerta se caracterizan principalmente por su método de cierre. Estas cuentan con un cuerpo totalmente encerrado y dentro de ella una puerta o disco, ya sea rectangular o circular, que se mueve en dirección perpendicular a la que se mueve el fluido. Esta la debemos trabajar también de manera o totalmente cerrada o totalmente abierta, ya que si la trabajamos en posición de estrangulación, erosionamos el disco y el asiento de nuestra válvula, por lo que desgastamos los accesorios de
en nuestro fitting. Tiene una alta capacidad de contención, tiene un bajo costo en el mercado y tiene un diseño sencillo y de fácil uso. Necesitamos mucha fuerza para poder accionar esta válvula y puede estar hecha de hierro, acero, plástico, PVC y esos son sus componentes. Y partiendo con las válvulas de Mayo, el uso de estas válvulas es en esencia el mismo que el de las válvulas de compuerta, un servicio de cierre y sin estrangulación. Estas válvulas se caracterizan principalmente por un obturador formado por un tapón troncónico que gira sobre el eje central y este se abre mediante una palanca de rápido accionamiento, ya que con solo un cuarto de vuelta la palanca la válvula pasa de estar completamente cerrada a completamente abierta. También se caracteriza por cuando el fluido atraviesa la válvula, pierde muy poca presión al atravesarla, ya que gracias a su rápido accionamiento es poca la presión que pierde el agua con la compuerta, por lo que también no tenemos erosión en los accesorios de nuestra válvula. Esta válvula también se caracteriza por un mal desempeño en las temperaturas altas. También tiene una alta contención de líquido, necesita alta torsión para poder ser accionada y cuenta con variaciones. Esta válvula se puede presentar lubricada, sin lubricar y con orificios múltiples en su compuerta. Sus materiales pueden ser de acero, de hierro y sus aleaciones. Válvulas de bola. Las válvulas de bola se consideran un caso especial de las de macho. Y estas, pues, tienen la característica de tener un dispositivo de cierre con forma de bola. Estas se utilizan para cortar, distribuir y cambiar la dirección del flujo medio en la tubería. Y estas solo requieren de un giro de 90 grados y un par mínimo de rotación para cerrar herméticamente. Las válvulas de bola están constituidas principalmente por un cuerpo de válvula, asientos, bola, vástago de la válvula y pues un dispositivo de conducción o manija. La bola pues tiene un orificio pasante redondo como parte de apertura y cierre, y la bola gira libremente con el vástago de la válvula para realizar la acción de apertura y cierre. En cuanto a las pues variaciones de esta posee muchas variaciones. De hecho, actualmente siguen siendo variaciones que se adaptan a las necesidades de pues el trabajo industrial. Pero basándonos en el soporte de la bola, se pueden dividir en válvulas de bola flotante y válvulas de bola de muñón. Las válvulas de bola flotante se caracterizan por no tener un eje de soporte para la bola, sino que estas son soportadas por asientos de válvula que se encuentran en sus extremos. La bola puede girar libremente con el vástago de un extremo a otro mediante pues, una palanca u otro dispositivo de accionamiento. Cuando el flujo del fluido pues, es libre, significa que la bola está alineada con la dirección del flujo, y cuando la bola, ¿no?, es girada a 90 grados, pues provoca que la presión del fluido provoca que la bola se desplace hacia lo que viene siendo el asiento de válvula de salida, y pues en la zona de la bola se genera un sello hermético. En cuanto a las válvulas de bola de muñón, estas pues
la bola está acoplada a lo que viene siendo el vástago superior y un muñón inferior. Aunque también puede estar acoplada a dos muñones, uno superior y uno inferior. Lo que viene siendo el funcionamiento es el mismo que las flotantes, pero se diferencian en el desplazamiento de la bola. En este caso, la bola está acoplada a muñones. Esta no puede desplazarse hacia el asiento de válvula, no se puede desplazar hacia ninguno de los asientos de válvula, y pues hace que cuando hay una presión de flujo sobre la bola, pues la fuerza que genera esta presión de flujo pasa directamente al muñón. En cuanto a las recomendaciones de uso, esta se recomienda para servicios de corte y conducción sin estrangulación, para cuando hay temperaturas moderadas, para cuando pues, se requiera de una apertura rápida y para cuando se requiera de una resistencia mínima a la circulación. En cuanto a las ventajas, esta pues tiene bajo costo, alta capacidad, una circulación en línea recta, un corte bidireccional, tiene pocas fugas, no requiere lubricación, se limpia sola, requiere poca mantención, tiene un tamaño compacto y pues el cierre hermético pues es con torsión, con baja torsión. Bueno, en cuanto a las desventajas, las válvulas de bola son susceptibles al desgaste de sellos o empaquetaduras, son propensas a la cavitación, estas tienen características deficientes para la estrangulación y requieren de una alta torsión para ser accionadas. Válvulas de apriete. Las válvulas de apriete es de vueltas múltiples y su sistema de cierre es por medio de uno o más elementos flexibles, como los diafragmas o tubos de caucho, que se oprimen entre sí para cortar la circulación. En cuanto a sus usos recomendados, pues se recomienda para servicios de apertura y cierre, para servicios de estrangulación, para cuando hay temperaturas moderadas, para cuando hay una baja en la presión de la válvula y para servicios que requieren de poca mantención. En cuanto a sus ventajas, pues está que tiene bajo costo, requiere de poca mantención, no hay obstrucciones, tiene un diseño sencillo y es resistente a la corrosión y a la abrasión. En cuanto a sus desventajas, pues esta tiene usos limitados para vacío y es difícil de determinar su tamaño. A continuación vamos a ver las válvulas de globo. Bueno, las válvulas de globo sirven para regular o limitar el paso de un fluido. Están construidas de tal modo que cuando el fluido pasa, producen un cambio en la dirección e incrementan su resistencia al paso en forma gradual, según la posición de cierre. El principio fundamental del funcionamiento de las válvulas de globo es el movimiento perpendicular del disco en relación con el asiento. Esto garantiza que el espacio en forma de anillo situado entre el disco y el asiento se cierre gradualmente a medida que se cierra la válvula. Esta propiedad proporciona a las válvulas de globo una capacidad razonablemente adecuada para la regulación. Su aplicación principal es la regulación de caudal. Además de que regulan con precisión el caudal, estas válvulas ofrecen una buena estanqueidad. También existen varios parámetros que nos permiten diferenciar estos tipos de válvulas. Uno de ellos se basa en el patrón de perforación, lo cual quiere decir que según la inclinación de cierre de la válvula, esta va a tomar otro nombre. En sí, la válvula de globo se caracteriza por tener un flujo de entrada y de salida con patrón en T de 180 grados en la misma dirección. Este diseño tiene un bajo coeficiente de flujo y caída de presión. Su funcionamiento se basa en el vástago de la válvula, el cual desplaza el disco de la válvula hacia su superficie de sellado del asiento de la válvula, cerrando el flujo. Estas válvulas se pueden aplicar en servicios generales, en líquidos, vapores, gases, corrosivos, pasta semilíquida. Y las ventajas de este tipo de válvula es la estrangulación eficiente que tiene con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento. También su carrera corta de disco y pocas vueltas para accionarla, lo cual reduce el tiempo y desgaste en el vástago y el bonete. También su control preciso de la circulación y que se encuentra disponible con orificios múltiples.
Ahora su desventaja más grande es que tiene una gran caída de presión y su costo es relativamente elevado. Ahora sus variaciones se pueden encontrar en materiales de cuerpo de bronce, hierro, hierro fundido, acero forjado, monel, acero inoxidable, plástico, componentes de diversos materiales. Las variantes que se pueden encontrar de la válvula tipo globo son las siguientes. La válvula de globo tipo Y, el cual el vástago de la válvula y la ruta de flujo de la válvula tienen un cierto ángulo, y la superficie de sellado del asiento de la válvula y la ruta de flujo de entrada y salida también tienen un cierto ángulo. El cuerpo de la válvula puede ser integral o dividido, y la válvula de globo tipo Y no cambiará la dirección del flujo. Bueno, otra variante de la válvula de globo es la válvula de globo en ángulo. La mayor ventaja de esta válvula es que la válvula se puede instalar en el ángulo correcto del sistema de tubería. O sea, posee una mayor flexibilidad, lo cual puede ahorrar codos de 90 grados y lo hace más fácil de operar. También entre otros tipos de válvulas de globo se encuentra la válvula de globo de tipo fuelle o válvula de globo de fuelle. Esta válvula está diseñada mediante soldadura automática por rodillo para formar una barrera metálica entre el medio fluido y la atmósfera para asegurar cero fugas del vástago de la válvula. Es adecuado para medios que requieren circunstancias de vacío como vapor, inflamables, explosivos, aceites térmicos, alta pureza, tóxicos, etc. El siguiente tipo de válvula de globo es la válvula de globo de émbolo. Bueno, este tipo de válvula es de sello radial que se realiza mediante dos anillos de sellados cargados por resorte encajados en el émbolo pulido. Las ventajas de esta válvula son un sellado confiable, una vida útil prolongada y un mantenimiento sencillo. La desventaja es la baja velocidad de apertura y cierre. Además, este tipo de válvulas se usa ampliamente en sistemas de construcción urbana, tuberías de agua y vapor en sistemas de calefacción urbana. La siguiente variante de válvula de globo es la válvula de globo de aguja. Este tipo de válvula se utiliza para un control de flujo preciso. El disco y el vástago de la válvula suelen estar integrados. Tiene una sonda en forma de aguja de alta precisión combinada con el asiento de la válvula, por lo tanto generalmente se limita a su uso en tuberías con un diámetro nominal pequeño, principalmente utilizadas como válvulas de muestreo. Y por último está la válvula de globo de 3 vías. Esta variante, como su nombre lo indica, posee 3 vías de flujo, pero también puede o es posible diseñarla con 4 vías de flujo. Esta válvula también es capaz de reemplazar otras válvulas de globo ordinarias para el desvío o combinación de flujos de la tubería. Bueno, continuamos con las válvulas de mariposa. La válvula de mariposa funciona a través de un disco giratorio para controlar el medio de flujo de un sistema. Esta válvula sirve para aplicaciones de baja presión y su diseño es sencillo y perfecto para la regulación de flujo. Se caracterizan por ser de operación rápida, ya que solo requieren un cuarto de vuelta para pasar desde la posición cerrada a la posición abierta, teniendo además una pequeña caída de presión, dado a que no se altera la dirección del fluido. Inicialmente, este tipo de válvulas de mariposa se utilizan solo para aplicaciones de agua, pero debido a las mejoras de diseños y materiales, se ha hecho posible que se utilicen en las crecientes aplicaciones de fluidos industriales. Existen diferentes tipos de válvulas de mariposa. Tenemos el criterio por el diseño de su cuerpo, en donde tenemos la válvula de mariposa lujo. El cuerpo de esta válvula posee orejetas que se proyectan hacia afuera para tener agujeros de pernos que complementen los de la brida de la tubería. La válvula de tipo orejeta puede ser utilizada para servicios sin salida o también puede trabajar sin tuberías de bajada. La siguiente válvula es la de mariposa de oblea. Este tipo de válvula no posee orejetas. La oblea se encuentra encajada entre las bridas del tubo y los pernos que rodean el cuerpo. La siguiente válvula es la mariposa con bridas. La conexión final de este tipo de mariposa es la brida. Se utiliza principalmente en la tubería de agua, plantas de energía, fundición de acero, industria química, fabricación de papel, etc.
especialmente utilizada para la regulación en tuberías de agua y equipos de cierre. Luego tenemos la siguiente distinción, que es por el diseño de cierre de disco, en donde tenemos la válvula de mariposa concéntrica. Este tipo de válvula es utilizada ampliamente. El eje está situado en el centro de la placa. Durante la apertura o cierre de esta válvula hay porciones del disco que están en contacto o tocando el asiento, y los usos típicos de esta válvula son en aplicaciones de baja presión. La siguiente válvula es la de mariposa de doble compensación. En comparación con la válvula de mariposa concéntrica, esta válvula posee dos válvulas de compensación. La primera desviación es el eje, que no se encuentra en el centro del disco, sino detrás del disco. Esta desviación permitiría a la válvula tener una superficie de sellado continua en el disco. La segunda desviación es el eje, que no se encuentra en la línea media de la tubería, sino ligeramente a la derecha de la línea central. Y por último, tenemos la válvula de mariposa de triple compensación. Como se indica en su nombre, esta válvula posee triple compensación, comparada con la válvula mariposa concéntrica. Al igual que una válvula de mariposa de doble desviación, esta posee una triple desviación que también tiene estas mismas características, excepto que posee una desviación extra, precisamente con una forma cónica. Válvulas de retención. Las válvulas de retención, también conocidas como check o unidireccional, nos permiten cerrar de manera completa el paso del fluido y al mismo tiempo impedir la inversión del flujo de la tubería. Esto se logra ya que la presión del fluido abre la válvula mientras que el peso del mecanismo de retención y cualquier inversión existente del flujo lo cierran. Su principal uso se da en tuberías que están conjunto a otros sistemas de bombeo para así impedir que la bomba trabaje en vacío. Estas cuentan con varias alternativas dentro del mismo diseño, donde ciertas partes de la válvula dándonos opciones para escoger según sus características, como la temperatura o presión que necesitemos. Los materiales de algunos tipos de estas válvulas serían el bronce, el hierro fundido, el acero forjado, el monel, el acero inoxidable, el PVC, el pentón, el grafito impenetrable y la camisa de TFE. Los usos recomendados para esta válvula serían cuando se presenta un alto flujo continuo dentro de la tubería, para uso con válvulas de globo y angulares, para uso de la caída de la presión a través de la válvula. Las ventajas es que esta válvula tiene un recorrido mínimo del disco de la posición de la apertura total y es de acción rápida. Los tipos de esta válvula están los de clapeta oscilante. Para impedir el paso del fluido se sirve de la clapeta, que gracias a la gravedad hace de obturador. De muelle, cierra la clapeta circular mediante un muelle tarado con presión. De pistón, consta de un embolo insertado en un pistón en forma de tubo. Al levantarse o cerrarse controla el peso del líquido. De retención de bola, su mecanismo utiliza una bola de PVC donde no se adhiere a la suciedad, y esta impide el paso de este. Válvulas de diafragma. La válvula de diafragma tiene como función principal detener el flujo presionando desde el exterior con una membrana sensible que generalmente es de elastómero reforzado con algún metal, ventaja que no ofrecen otras válvulas, dando un paso suave y laminar y sin bolsa de fluido. Esto se logra con la tensión de la membrana, que a través de un movimiento hacia abajo en dirección perpendicular al movimiento del fluido, provocando que el fluido se estanque o reduzca su caudal. Este total aislamiento de las partes internas impide la contaminación, la corrosión del mecanismo, ya que el diafragma aísla todos los elementos internos de la válvula del fluido. Solamente es el diafragma el que sufre este desgaste. Cuando se cierra la válvula, el diafragma asiente con rigidez contra un vertedero o zona circular en el fondo de la válvula. Estos vástagos de la válvula de diafragma no tienen torsión, ya que no poseen una oscilación hacia arriba y abajo con ayuda de un pistón que de compresión, el cual a su vez se puede mover con un brazo de palanca. Bueno, el uso recomendado para las válvulas de diafragma están para el servicio de apertura total o cierre total, para servicios de estrangulación, para servicios con baja de presión de operación. Estos serían algunos de los usos recomendados para la válvula de diafragma. Los materiales que suelen tener la válvula de diafragma serían el metal, los plásticos macizos que están revestidos con unas camisas. Las ventajas de esta válvula son los bajos costos, los que no tienen empacatadura, no hay posibilidad de fugar por los vástagos y inmune a los problemas de obstrucción o corrosión o formación de goma en los productos que circulan. Y las únicas dos ventajas que tiene esta válvula serían que el diafragma es muy susceptible al desgaste y la elevada torsión al cerrar la tubería se llena. Bueno, como conclusión, las válvulas son dispositivos mecánicos que nos permiten controlar fluidos como gases, líquidos
y hasta líquidos corrosivos. Y principalmente en nuestro entorno industrial no es posible concebir la idea de que no existan estos instrumentos, por lo que se recomienda estar familiarizados con todos los tipos de válvulas que existen para poder aplicarlas de buena manera en nuestros trabajos. Por ejemplo, cuando se exijan condiciones variables durante el tiempo y estas condiciones estén directamente relacionadas con el fluido que se trabaja, para estas ocasiones existirá una o más válvulas que cumplan con las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, para finalizar, las válvulas son de vital importancia para el control de procesos industriales u operaciones unitarias. Muchas gracias.